Magda Rodríguez a la política? Realmente yo llego a la política un poco porque siempre me ha gustado el servicio a la gente. En ese sentido, por eso he sido médica, he sido psiquiatra y he sido política. Cuando yo estaba haciendo mi especialidad de psiquiatría en Madrid, en España, yo tengo un gran amigo que es el doctor Jaime David Fernández Mirabal, y él de alguna manera me reclutó porque me dijo: Magda, yo veo que a ti te gusta servirle a la gente y nosotros necesitamos poder para poder. Y yo decía: ¿y qué significa eso? Y me dice: poder para poder cambiar las estructuras, para poder llegar más a más personas, porque si no intervenimos en la política donde se toman las decisiones y donde se hacen los cambios, nos vamos a quedar solamente en el apoyo micro a las personas. Y yo creo que nosotros tenemos que tratar de cambiar un poco el mundo. Tenía 23 años, me pareció una invitación difícil de rechazar, siempre con la sensibilidad de cambiar el mundo. La generación de nosotros entendía que un mejor mundo era posible y esa fue mi motivación. Y desde entonces, ¿cuáles han sido los espacios que ha ocupado Magda Rodríguez para la gente de mi generación que no conoce la totalidad de su carrera? Bueno, yo empecé, como te decía, en el 1982, siendo miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Después he sido presidenta de un comité de base, que es una unidad que nosotros tenemos en el partido. Después fui presidenta de un intermedio. Ha sido miembro del comité central desde el 2002, regidora en el 2002-2006 y diputada desde el 2006 hasta la fecha, que es mi cuarto periodo. Durante todo este tiempo he estado de alguna manera en la primera línea de la política porque yo sigo creyendo que, como dice mi amigo, residente en la esperanza, y yo siempre pienso que un mejor país es posible. No importa que siempre decimos nosotros cuando hablamos un poquito que a pesar del otoño creceremos, ¿verdad? Una década y media en el Congreso. Desde dentro, ¿cómo se ve la transformación del Congreso comparando 2006 con 2021? Bueno, tristemente, el Congreso actual lo veo como más conservador que el de 2006. Es una pena que 15 o 16 años después, conquistas y derechos que parecían ya consignados y que ya estaban, a nuestro entender, estaban interiorizados, no solamente en la norma, sino también en la sociedad. Nosotros vemos aprestos de que esos derechos se retrocedan un poco y es una pena porque es un congreso donde hay mucha más gente joven, lo cual te dice también que a veces la juventud no es en años, sino también en el sentido que tú tienes de entender que la política tiene que ser para el servicio a la gente, para cambiar la sociedad, para dejar un país mejor que el que tú recibiste. Y si tú no tienes claro o sea, la importancia que tiene la política. Yo reivindico la política, Carolina. Tú eres una chica joven y yo sé que te ve mucha gente joven, pero yo sigo creyendo que la política bien hecha es el mejor instrumento que se puede tener para cambiar un país, para cambiar una sociedad, para cambiar el mundo. Porque al fin y al cabo, hasta que no se invente un sistema mejor, yo sigo creyendo en la democracia. Y para que haya democracia, una buena democracia, para que haya buena gobernanza, tienen que haber buenos políticos. Entonces, la posición no es descalificar a los políticos y a la política. Yo creo que a lo que tiene que tender la sociedad y a lo que tiene que llamar el país y a lo que tienen que hacer los jóvenes es a pedirle cuenta a los políticos y a las políticas y que las cosas se hagan bien, de mejor manera.
¿A qué atribuirías esa inclinación hacia el conservadurismo de un Congreso más joven, más reciente, en comparación con congresos anteriores? ¿Crees que realmente simplemente hay más miembros que piensan de forma conservadora? ¿Crees que hay algún tipo de influencia que puede impactar en la forma en la que votan, más no en la que piensan? ¿Qué pasa que estás en 2021 en un Congreso más joven, pero más conservador? Mira, yo pienso que hacer política demanda muchas veces, en ocasiones, ir contracorriente. Y hay que tratar de legislar por lo que uno considera justo y lo que uno considera que es mejor. Porque si tú legislas un poco con la ola, puedes cometer errores y puedes tomar decisiones que no muchas veces son las mejores decisiones. Yo te digo esto porque yo veo ahora que estamos discutiendo temas que parecían superados. Como cuando yo veo que estamos discutiendo temas como si la violencia verbal es violencia, que si el castigo físico hay que sacarlo del código, la penalización a los niños, de que si las relaciones sexuales no consentidas son violación. Yo digo, pero es que nosotros estamos como al revés, porque ya eso estaba clarificado en la ley 2497. Entonces yo no puedo entender cómo mujeres del tipo de Milagro Ortiz Bosch, de Gladys Gutiérrez, de Magali Pineda, porque te digo esas tres porque son un poco íconos de todo lo que fue el trabajo de las mujeres, lograron avance con las mujeres, con las leyes de 2497, con la ley de cuota, con todo lo que significa avance para las mujeres, y ellas lo lograron siendo menos, tratando de motivar a sus pares para lograr esos avances. ¿Cómo nosotros ahora en este Congreso no lo logramos? Me parece que falta un poquito de convicción, de ser capaz de votar por lo que tú íntimamente creas, independientemente de que si eso tiene like o no tiene like, si eso gusta o no gusta, porque uno cuando legisla tiene que pensar lo que es justo y lo que conviene a la mayoría, independientemente de que eso te traiga problemas con algunos sectores que siempre van a estar de francotiradores tratando de ser intolerantes y creyendo que se legisle con la particular manera que tienen, olvidándose que nosotros tenemos un Estado que se definió como un Estado social democrático y de derechos. Nosotros no somos un Estado teocrático, ni somos fundamentalistas. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que ir siempre en atención a garantizar derechos y hacer un mejor país donde haya equidad, igualdad, no discriminación. No porque nosotros queramos, sino porque la Constitución, que es nuestra Carta Magna y la que de alguna manera nos tiene que dar las pautas, lo consignan. Y nosotros como legisladores lo que tenemos que hacer es que las leyes que derivan de esa ley marco vayan acorde con la Constitución que nos dimos. En alguna ocasión usted señaló que las mujeres ocupan un lugar muy bajo dentro del Congreso. ¿A qué se debe eso, en su opinión? ¿A falta de participación? ¿A que no le dan los espacios? ¿Hay machismo en el Congreso? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo ve el tema de la participación de la mujer en el seno congresual? Mira, yo creo que las mujeres tendríamos que estar en las comisiones, en la participación, de manera proporcional, si no paritaria, pero por lo menos que haya equidad. Entonces, hay comisiones importantes, que si la de presupuesto, que si la ley de Código Penal, por decirte, en que la representación de las mujeres es mínima. Entonces, yo entiendo, podrá decirse que son los voceros
los que eligen muchas veces, porque tú sabes que la participación en las comisiones es proporcional al número de integrantes de las bancadas, y eso probablemente es lo que da la participación. Pero nosotros estamos viendo que hay mucho desbalance. Entonces, cuando tú no tienes una representación, si tú no eres una masa crítica dentro de un proyecto donde se están discutiendo acciones o decisiones que nos afectan como la mitad de la población, y que entonces si nosotros no estamos representadas, casi siempre las decisiones que se toman no toman en cuenta la particularidad que tiene esa mitad de la población, que somos las mujeres. Entonces, como siempre hemos dicho, sin que parezca un cliché, que tú no puedes hablar de democracia si tú dejas al margen la mitad de la población. Entonces, esto no es cuestión solamente de que las mujeres estén o no estén, es que si para hablar de desarrollo, para hablar de crecimiento, tú tienes que tomar en cuenta que las mujeres somos más, votamos más, participamos más. Sin embargo, estamos en las puestas de posición, en posiciones menos, y donde se toman las decisiones casi de manera nula. ¿Cómo va el tema de las 3 causales? Mal, tengo que decírtelo con pena. La comisión definitivamente la dejó fuera. Siempre lo último que uno pierde es la esperanza. Hasta el último momento vamos a estar insistiendo en que haya una toma de conciencia, en que no hay derecho para que un Congreso mayoritariamente masculino tome las decisiones por las mujeres, y sobre todo porque me parece una posición muy cómoda el coger el camino fácil, porque no quieren recibir la sanción de las iglesias, de los poderes fácticos, y toman y te hablan lo penoso, lo penoso. Es que yo digo, si fuera una objeción de conciencia, aunque no lo comparto, lo respeto. Lo que no me parece de recibo es que se tomen posiciones por miedo, por oportunismo y por querer ser simpático en un tema tan sensible como es un tema que tiene que ver con la salud, con la vida y con los derechos de las mujeres. Entonces tenemos 15 años con el mismo discurso, no nos vamos a cansar, porque yo insisto que esto no es un tema de religioso, esto es un tema ideológico. Un tema ideológico de una sociedad patriarcal, con un pensamiento machista, que sigue creyendo que las mujeres estamos en una posición de inferioridad, de un pensamiento de creer que las mujeres estamos en una posición de subordinación, y que de alguna manera hay que pensar y hay que decidir por nosotras. Y esto no es religioso, como yo te digo, porque yo soy religiosa, y yo soy católica, y yo participo de los sacramentos de la iglesia, y no es verdad que, como yo insisto, que el Dios compasivo y misericordioso al que yo conozco y al que yo le sirvo puede estar en contra de una mujer que en condiciones de excepción lucha por su vida. Se hace evidente, como tú bien señalas, que esto es un Congreso que en 2021 encontró la forma de ser más conservador que el legislador de 1997. Se ha hecho evidente. No obstante, el Congreso inmediatamente anterior recibió una observación presidencial para incluir las 3 causales, y teniendo la mayoría del partido de gobierno en ese momento, que es el partido al que pertenece, es el PLD, no se aprobó. ¿Qué pasó en ese que parecía la oportunidad más viable para lograr las causales? Lo que pasa es que tú sabes que hay temas que necesitan mayorías calificadas. Y aunque nosotros teníamos la mayoría, estaba claro que la voluntad política de nuestro presidente, de los 2 presidentes del PLD, pero sobre todo del presidente Danilo Medina, estaba que se aprobara
el código con las causales. De hecho, en la observación hasta redactaron de alguna manera las observaciones como entendían que deben ser incluidas. No se consiguió esa mayoría y definitivamente este Congreso, paradójicamente tenemos ahora menos votos que en aquel Congreso, aunque yo sigo creyendo que hay mucha gente que entiende que, sin embargo, fíjate, es una pena que el Congreso vaya atrás de la sociedad. En el Congreso pasado, quizás estábamos más sensibles, mucha gente para el tema, pero no teníamos el respaldo social. Sin embargo, ahora tú te das cuenta que hay mucha gente que está a favor de las causales, que se manifiesta, que no tiene ese tabú, que se expresa, que dice lo que piensa. Y mi esperanza sigue siendo que más temprano que tarde el Congreso pueda entender que aprobar la despenalización del aborto con causales no se está obligando, ni se está obligando a una persona que por asunto de convicción religiosa, por asunto personal, quiera continuar con su embarazo. Ahora, si hay personas que entendiendo situaciones límite, porque ninguna mujer se desembaraza sin dolor. Es una situación dolorosa en cualquier situación. Pero si esa mujer en esa situación límite decide privilegiar su vida, creo que el Estado tiene la obligación de garantizar que ese acceso sea a tiempo y que no sea penalizado por ello. En 2 ocasiones, hablando de derechos de las mujeres, te has expresado, digamos, públicamente sobre la inclusión de las mujeres en la política. En una ocasión hablabas de que había que incluir más mujeres en el comité central, creo que en algún momento también hablaste del comité político, y también hay una carta en la que, entre otras mujeres de la política, firmabas tú, donde reclamabas el respeto a la cuota de la mujer por ambos partidos, tanto por el Partido de la Liberación Dominicana como por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo ves que van los asuntos en cuanto al respeto a la cuota y a la inclusión de la mujer activamente en la política? Fíjate, las mujeres es como que damos un pasito adelante y otro atrás. Esto es como la historia de nunca acabar. Nosotros seguimos creyendo que las mujeres, tanto las mujeres de los partidos políticos como las mujeres de la sociedad civil, tenemos que hacer una alianza estratégica y entender que los temas que nos benefician tienen que ir por encima de los colores partidarios y que las líneas partidarias que se bajan desde las cúpulas hay que no seguirlas cuando se trata de si eso significa que vamos a echar algún retraso, porque la ley de partido y la ley electoral hablaba muy claramente, no menos del 40% ni más del 60% de ninguno de los dos sexos. Eso de alguna manera es paridad efectiva. ¿Y por qué no se ha logrado? ¿Por qué ahora en este Congreso hay menos mujeres que en el anterior? Bueno, también se puede decir porque la ley dejó flecos y porque no habló de cuota efectiva, sino en la nominación. Y aunque eso se cumplió en las boletas, ¿verdad? En las listas que se presentaron, cuando se fueron a elegir las mujeres, eso no se dio. Entonces, yo sigo creyendo que queda mucho por hacer, pero tiene que haber voluntad política de los partidos y también de las mujeres que decidamos de una vez por todas tratar de ocupar los espacios que nos tocan. Actualmente, ¿qué proyectos lleva la oficina de la diputada Magda Rodríguez para presentar como proyectos de ley? Mira, yo tengo varios proyectos que están en carpeta. Tenemos el proyecto de ley de violencia, de prevención de violencia, que todavía seguimos dándole vuelta, está ahí. Yo tengo un proyecto de salud sexual y reproductiva.
tenemos un proyecto de no discriminación, que también tenemos un proyecto de alguna manera de que haya igualdad salarial, de igualdad de oportunidades. Y estamos ya conociéndose en comisión un proyecto de ley que manda a que se le dé una pensión solidaria a los niños víctimas de feminicidio. Y también otro proyecto que también están conociéndolo en Seguridad Social, que tiene que ver también con que haya también de alguna manera, no sería, quizás la palabra no sería pensión, pero de un apoyo también solidario a las mujeres víctimas de violencia que ya hayan tenido, que hayan terminado todo el proceso judicial, en el sentido de que muchas mujeres no siguen con su victimario, con su acosador o con su agresor, porque no tienen independencia económica ni nada para poder seguir adelante. O sea, los proyectos siempre son muchos. Yo siempre estoy queriendo hacer cosas a favor de las mujeres y bueno, no siempre se logran todos los objetivos que uno tiene, pero yo soy de lo que digo que ya a mi edad uno hace las cosas, necesita hacer mentoría en muchas chicas jóvenes que estamos trabajando con ellas en el Congreso para que ellas de alguna manera cojan la antorcha y sigan luchando, porque las cosas no se logran de un momento a otro, los derechos no se ceden de manera natural, nadie cede derecho de manera muy natural y hay que conquistarlos y hay que pelearlos y muchas veces casi hay que arrebatarlos. En cuanto a la parte institucional del Congreso, encontramos, haciendo la investigación para esta entrevista, un decálogo de su autoría de los principios bajo los cuales entiende usted que se debe de trabajar en el Congreso. Y el numeral 5 dice, y cito, lograr mayores niveles de institucionalidad en el Congreso y evitar que se convierta en escenario de intereses particulares y grupales. 15 años en el Congreso, ¿le consta que se ha convertido en ocasiones, o aún lo sea, en un escenario para intereses grupales o particulares? Mira, se avanza, pero falta. ¿Hay un hombre del maletín o una mujer del maletín? Mira, tú sabes una cosa, que quizá a la gente le parece como chistoso, pero yo no he visto ese hombre del maletín. No lo he visto. No puedo decir que no exista, ¿verdad? Pero no lo he visto. Y lo que yo he oído del hombre del maletín es lo que he visto en los periódicos. Realmente. Ahora tú, cuando tienes los ojos abiertos, te das cuenta que a veces se mueven intereses y sería uno ingenuo si no lo ve. ¿Y cómo uno se da cuenta? ¿Qué uno nota? Es que hay lobismos también. Hay lobismos que hacen también las personas que mueven los intereses. Porque a veces parece que solo los políticos tenemos falencias y cometemos, pero también entre las altas esferas y los poderes altos, también hay sus situaciones y tú ves que también ellos pueden tener sus personas que hacen lo mismo para lograr también los intereses. Entonces hay que tener como los ojos muy abiertos, porque es que si nosotros no tenemos claro lo que nos toca, siempre el Congreso es un lugar donde se mueven intereses. Y cuando tú regulas, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, por decirte algo, o azucaradas, tú estás quizás afectando interés. Si tú estás promoviendo que no se fume en lugares cerrados, tú estás afectando a un lobby que tiene que ver. O sea, la mayoría de las leyes que se hacen en el Congreso afectan intereses. Entonces, ahí se mueven intereses y se mueven influencias. Pero yo, de manera personal, en el tiempo que tengo, no he visto ese hombre o esa mujer del maletín. No la conozco. Ahora, uno de los temas que tienen que ver con la institucionalidad del Congreso, que más se conversa, es el tema de las exoneraciones. ¿Qué piensas sobre las exoneraciones y el cofrecito? Que llegó el momento que hay que eliminarlas.
llegó el momento, porque mira, yo creo que uno de los privilegios más irritantes para la población en general es el asunto de las exoneraciones. Y uno de los elementos de que haya más desafección social de la ciudadanía con los legisladores tiene que ver con esos elementos. Y el pueblo, la ciudadanía, tiene que amistarse con su Congreso. Es que es el primer poder del Estado y tú no puedes estar descalificándolo completamente. ¿Tú sabes por qué? Porque de alguna manera es el freno. Si nosotros, el Congreso, hay nubarrones en este país con respecto a los sectores de poder y los sectores empresariales y los sectores que deciden. Aquí hay gente que quiere mucho y que lo quiere todo. Y que es el Congreso que tiene que ser el freno para que ese Estado social, democrático y de derecho sea justo y sea equitativo. Entonces, si nosotros no tenemos el respeto social de la ciudadanía, no tenemos como la gente no nos ve como con la fuerza moral para regular y hacer cosas. Entonces yo creo que llegó el momento, frente a la situación del país, que evidentemente estamos en un mal momento, un momento por pospandemia, por muchas situaciones. No podemos decir que no hay un problema en este país. Entonces llegó el momento de que todos y todas arrimemos un poquito el hombro y que hagamos desaparecer todos esos privilegios. Los diputados, los senadores, toda la gente que tiene exenciones fiscales, las iglesias, todo ese tipo de situaciones que hacen que nosotros debilitemos y algunos del fisco tienen que desaparecer, pero también hay que decir a los ricos que tienen su dinero en paraísos fiscales que lo traigan al país y que paguen impuestos y que ese dinero también se convierta en productor de riqueza y de fuentes de trabajo y que todos los dominicanos y las dominicanas, todos entre sí, yo estoy segura que si el ciudadano común se da cuenta que su clase política, su clase empresarial, los que más tienen, se sacrifican, también ellos entenderían. Lo que no es de recibo, que nosotros le digamos a la clase media, que sea la que se apriete la correa o el cinturón o la falda, y que nosotros entonces sigamos viviendo como si nosotros no fuéramos también lo que también tenemos que sacrificar. Los que más tienen necesitan sacrificarse más. Bueno, yo le iba a preguntar por la reforma fiscal, pero yo creo que con eso queda claro cuál es su posición acerca de las propuestas de reforma fiscal. Mira, yo estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo porque yo creo que más que una reforma fiscal, nosotros tendríamos que entrar en un pacto fiscal, en un pacto que está diseñado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que estaba el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Nosotros yo creo que como sociedad, porque evidentemente que nosotros no podemos pedirle a un país que sea efectivo en seguridad social, que tengamos mejores hospitales, mejores vías públicas, mejores escuelas, que podamos tener una protección o un piso social a la gente, si no tributamos. Yo creo que eso está claro, que tenemos que hacerlo, pero que tú no puedes hablar de que vamos a bajar el ITEVI para ampliar la base. No me hable de eso, porque mientras tanto son la clase media y los pobres los que están cautivos, porque esos son los que compran todos los días, los que tienen que comer. Entonces, mientras tanto, yo creo que esto hay que hacerlo al revés. Tenemos que empezar de arriba abajo. Los que más tienen, que paguen más, que se sacrifiquen más, que los políticos, si tenemos que reducir nuestros ingresos, nuestras exenciones, estoy de acuerdo. Y que por último entonces sea la sociedad que también entre, porque como yo te digo, si todos nos sacrificamos, todos lo vamos a hacer, porque en total, lo que queremos es un mejor país. Pero tú no puedes hablarle a la ciudadanía de reforma fiscal cuando tanta gente tiene su dinero en paraísos fiscales y son los que más tienen, los que no quieren pagar impuestos y quieren que lo paguemos nosotros. No, así no se puede. Magda, hablemos ahora de política partidaria pura y dura. Este gobierno tiene un año en el poder.
es decir, faltan 3 años para las elecciones. Y ya hay candidaturas de la oposición en marcha, haciendo campaña. Tú formas parte del equipo de una de esas campañas. ¿No es muy temprano para empezar la campaña? Pudiera ser temprano. Lo que pasa es que el PLD, para nadie es un secreto, en la situación en que salimos del poder, una situación que de alguna manera nos afectó terriblemente, un partido que se dividió y que al dividirse nos dejó en una situación de bastante vulnerabilidad. A pesar de todo, es un partido que sacó un 38%. O sea, no es un partido tampoco que puede decirse que tuvo un descalabro total. Salió del poder con el desgaste natural de 16 años en el gobierno y con un partido que se dividió. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese partido? Tiene que recomponerse, tiene que levantar la moral de ese partido, tiene que trabajar con sus militancias, tiene que respetar las leyes electorales. Eso no estamos de acuerdo. Por eso yo pienso de que los procesos se hagan en espacios cerrados, que no haya vallas, que no haya publicidad, porque también a la gente hay que dejarla descansar de este trote. Pero también vamos a hablar con claridad, Carolina. El PLD es el único partido que no tiene candidato definido. La Fuerza del Pueblo tiene su candidato, el PRM tiene su candidato. Entonces, probablemente Alianza País tiene su candidato. Quien no tiene candidato es el PLD. Entonces, nosotros tenemos que tratar de posicionar. ¿Por qué el PLD no tiene candidato? No tiene candidato porque el líder de nuestro partido, que es el presidente Danilo Medina, está imposibilitado constitucionalmente de ser candidato. Entonces, los candidatos y candidatas que surgen tienen que posicionarse porque no habían sido candidatos. Entonces, este momento es que estamos motivando la tropa, diciéndole a los compañeros y compañeras, estamos aquí, vamos a levantar este partido y vamos a... Magda, ¿y usted no siente que en las primarias pasadas del Partido de la Liberación Dominicana y la forma en la que se condujeron, sobre todo en lo que tiene que ver con descartar candidatos mediante una encuesta, tuvo mucho que ver con que hoy no tenga un candidato sólido a presentar el Partido de la Liberación Dominicana? O bueno, uno que no tenga que solidificarse con 3 años de campaña, digamos, porque no es que no sean sólidos. Bueno, se tomó una decisión. A veces la decisión puede ser mejor o peor, pero se tomó una decisión y se presentó un candidato que en su momento pareció la opción más viable. Los resultados están ahí, pero no se puede volver sobre el agua derramada. Ya esa decisión se tomó y el PLD lo que tiene que hacer es trabajar, tener capacidad de resiliencia y hacer todo lo posible para volver al poder en el 24. Y en eso estamos. Mencionaba que el PLD llegó a ese 38 debido a lo que usted calificaba como desgaste natural tras 8 años en el poder y 16, a la división. Claro. 16, sí. No atribuye la salida con 38% del PLD a más nada. ¿No tiene el PLD que revisarse como proyecto país? Sí, claro. ¿En qué tendría que revisarse? Claro, mira, yo te voy a decir una cosa, que toda obra tiene que ser revisada y tiene que ser mejor. Yo pienso que nosotros cometimos errores y yo creo que mal haríamos nosotros si no somos capaces de darnos cuenta de que hay muchas cosas que quizás bajamos un poco la guardia y no nos dimos cuenta. ¿Cómo qué? De lo que estaba pasando. Algunos problemas administrativos que se hubieran dado, algunas situaciones que se dieron, pero a pesar de todo, yo sigo creyendo que la justicia independiente tiene que ser eficaz, veraz y oportuna. O sea, yo pienso que tratar como decir que todos los PLDistas
somos corruptos, que los PLDistas manejamos mal las riendas del Estado, me parece injusto. Yo creo que en el PLD hay muchos hombres y mujeres, la mayoría, que lo hicieron bien. Y no hay que mencionar nombres porque están ahí. Si no se es injusto, se ve cómo trabajamos y qué legado dejamos. Porque tú puedes estar en desacuerdo con el PLD. Claro, es un derecho que tú tienes, pero es una obra de gobierno que está ahí y que hay que verla. Que tuvo sus falencias, es verdad, y que tiene que rectificar y que tiene que tratar de que esas cosas no vuelvan a pasar, claro, porque nosotros somos un partido que estamos llamados a ser un partido de liberación nacional, un partido que tuvo un líder como Juan Bosch, que vio la política como servicio, un hombre honrado, honesto, que creía que a la política se iba como un servicio público. Y ese tiene que ser el modelo. Cualquier otra cosa que nos haya hecho olvidar los orígenes es un error. Y tenemos que revisarnos, tenemos que pedir perdón si es necesario a lo que hicimos mal y trabajar de ahora en adelante para hacerlo mejor. ¿Y se merece la confianza? Yo creo que sí. Yo creo que el PLD se merece la confianza. Estamos ahí. Vamos a ver lo que está haciendo este gobierno, lo que hicimos nosotros, y al final veremos. Yo no estoy justificando lo que hicimos mal. Yo lo que digo que un partido, un gobierno, cuando llega al gobierno, llega a gerenciar, llega a hacer las cosas bien, llega a no repetir los errores del que pasó, porque por eso usted se hizo elegir, para quitar esos errores. Y no puede pasarse todo el tiempo, ya de 4 años van 15 meses, quedan 2 años y medio, como quien dice. No se puede pasar todo el tiempo diciendo, lo encontré mal, eso está mal. Si lo hicimos mal, usted sabe cuáles son los mecanismos. Yo no creo que nosotros tengamos que exonerar el que lo hizo mal. Yo te digo, como dicen los españoles, que cada palo aguante su vela. Si usted se equivocó en el manejo de la cosa pública, usted tiene que pagar por ello. Porque el erario público tiene que ser sagrado. Y usted tiene que ir a servir y hacerlo bien. Pero no es justo que por 1, 2 o 3 que se hayan equivocado paguemos todo. Por eso yo pienso que la sociedad dominicana nos va a dar de nuevo la oportunidad y yo creo que nosotros nos merecemos la confianza de volver a dirigir la cosa pública. Magda, siempre terminamos estas entrevistas con 2 preguntas acerca del futuro. ¿Qué haces hoy por un mejor mañana? Esa sería la primera. Bueno, yo creo que mi trabajo de tratar de que haya un país, una sociedad mejor, teniendo mejores leyes y tratando de fortalecer la institucionalidad, cuidando y respetando el medio ambiente y promoviendo leyes que lo hagan, tratando de defender los derechos de las mujeres, por aquello de que si las mujeres estamos en una situación de igualdad y de equidad, tendremos mayor desarrollo, tendremos mayor riqueza, el país tendrá mayor riqueza. O sea que yo creo que lo que podamos hacer hoy por las mujeres para que haya mayor equidad y mayor igualdad será mejor para mañana, para nuestras niñas y para la generación de ustedes. ¿Cómo se imagina el futuro la diputada Rodríguez? Yo soy una optimista, yo soy positiva, yo creo, como te decía al principio, como dice mi amigo Jaime, residente en la esperanza. Yo siempre creo que los buenos somos más. Hay mucha gente dispuesta a trabajar por un mejor país, por una mejor sociedad, por un mejor mundo. Y yo me imagino un mundo mejor, una sociedad mejor, un país mejor. Y en esos aprestos me va un poco la vida y yo creo que hasta mi último día, hasta mi último aliento, yo voy a estar propugnando por un mejor país y por una mejor sociedad.
Gracias, Magda. Gracias a ti, Carolina. Si quieres mejorar tu educación financiera, las cápsulas educativas que ha preparado nuestro equipo y el Banreservas son para ti. Espéralas pronto en este canal.